Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire. Muchas cosas de las que hablar esta semana. Jaime Nadal, muy buenas. Hola, muy buenas. Hay chico nuevo en la oficina. Jalen Hans, nuevo jugador de UCAM Murcia, lo que resta de temporada regular y el playoff, que todavía no es matemático, pero que solamente un desastre sacaría a Lourdesito Alonso de las eliminatorias por el título. ¿Qué te parece el movimiento? Porque Dylan Ennis, por contra, se pierde lo que resta de temporada, va a tener que pasar por el quirófano. Entonces es un jugador que viene a sustituir a otro. ¿Qué te Hmm. parece el movimiento? Pese a lo que, bueno, hay veces, ¿no? Que cuando un jugador ficha se dice, es un combo. En el UCAM Murcia este fichaje está pensado única y exclusivamente para la posición de escolta. No Hmm. cuenta con él en ningún momento para el base. Otra cosa es que en algún momento de partido Lo puedas puede hacer. jugar o puedas subir la bola o puedas jugar con dos bases a la vez. Pero él está pensado para ser el recambio de Dylan Ennis porque Dylan Ennis se ha lesionado. ¿Qué te parece el movimiento? Un reemplazo natural, sinceramente. Creo que Jalen Hans puede suplir bien las características que tiene Dylan Ennis y que no estaba pudiendo tener por esos dolores en la muñeca, ¿no? Esa verticalidad hacia el aro, esa capacidad para generar sus propios tiros, pues eso, un puro anotador que va a acompañar a un Toyulus que está que le sale, luego hablaremos también de él. Y eso, una amenaza más. Creo que, bueno, pues como Dylan Ennis no podía, porque de ese dolor en la muñeca le está evitando ser lo que realmente él puede aportar en ataque, pues era muy necesario un jugador más en la parcela ofensiva. Se encuentra con Jalen Haas, es una oportunidad de mercado buenísima, buenísima porque lo rescinden de China, no te sale nada caro, precisamente por eso. De hecho, se cubre su salario entre esa decisión que recibe de China y el salario que dejó liberado Dani García. Entonces, pues eso, una operación económicamente redonda y creo que es un jugador que puede sustituir muy bien a Dylan Ennis, segundo máximo anotador de la Liga Italiana, ya tiene experiencia en ACB con Palencia, hizo buenos partidos, así que me parece un muy buen reemplazo. Precisamente un poquito hablando del perfil, ¿no? He tenido aquí en la pizarra Arnau Moreno, que fue preparador físico de Thunder Palencia hace Mm, 2 años y coincidió con Jalen Hans. Y bueno, él también, Arnau también es entrenador, ¿no? Entonces me daba su visión desde el punto de vista de lo que conoce al jugador y también de su visión como prepa y como entrenador. La situación de Jalen Hans en Palencia era un poquito, tenía similitudes con la de ahora en el UCAM Murcia en el sentido de que llegó en el tramo final también, pero el sí. contexto es diferente. Él ficha por Thunder Palencia para pelear por la permanencia y tírate las que quieras. Y en esta ocasión llega un equipo que está tercero y que pelea por ganar la liga, que claro, la presión es diferente. Y, Mm, pero también llega a un grupo muy hecho, con unos roles muy asignados. Es verdad que él viene, ¿no? Para ser un generador de puntos, fundamentalmente, porque lo estamos viendo quizá desde la Copa del Rey, ¿no? mm, Que es de Julius el que lleva el peso ofensivo en cuanto a puntos del equipo. Mike Forrest ha dado un bajón, quizá no tanto por él mismo, que quiero decir, quizá no sea tanto de mérito suyo como mérito de los rivales, porque en esta segunda vuelta ya le conocen más, los mm, scouting son diferentes, que esto lo hemos visto, ¿no? Con algunos jugadores en los últimos años, y lo cierto es que le está costando más producir. Nakic tampoco está produciendo mucho en cuanto a anotación. No está Dylan Ennis, que es su recambio, entonces necesitas otra vía de generar, ¿no? Y Jalen Hans es más un generador para sí mismo, no tanto para los compañeros, pero que puede ir tanto vertical al aro como jugar desde el exterior, ¿no? mm. Mi única duda, bueno, son dos. Primero, esta duda la tengo siempre con todo jugador que ha estado en China. A ver a nivel de ambición cómo viene. Eso es Mm. lo primero. Y lo segundo, quiero ver también cómo lleva un jugador como de Julius el fichaje de Jalen Hans. Y me explico, Jalen Hans necesita hacer muchos puntos
miento, necesita tirarse muchos tiros Eso es, sí. para producir. Hmm. Entonces, en ese sentido, Dylan Ennis había aceptado tener un rol menor en cuanto a tiros este año, hacía otras cosas, jugaba más para sus compañeros, generaba espacios para los bases, su asociación con Keikok. Y no sé si Jalen Hans, bueno, cuando tú te subes en un tren en marcha tienes que aceptar un poco, ¿no? Pero no puedes quitarle su esencia. Este tipo de jugadores además con Sito rinden a un nivel altísimo. Pero quiero ver cómo precisamente de Julius y Keikok asumen durante el juego que ahora este tío va a hacerse muchos tiros. Sí, yo creo que es el único punto, perdón, que genera más dudas, ¿no? Pero al final es eso. O sea, tienes que jugar, necesitas a alguien para reemplazar a Dylan Ennis, te faltan puntos, tú lo has dicho, hay jugadores que no están rindiendo al mismo nivel que al principio de temporada o incluso a mitad. Y tener que jugar con un jugador que cumple esas características, pero sí, falta ver eso, cómo se va a asociar con los compañeros, el nivel defensivo que puede dar, también creo que es el punto más débil que tiene este jugador, que siempre vemos que aquí en UCAN el que llega con un nivel defensivo no muy bueno lo acaba mejorando, ¿no? Pero entiendo que va a ser pues es un proceso largo, cuando llegó a Palencia no tenía esa obligación, ahora sí la tiene, pues eso, es que llegas a un equipo que es tercero en ACB, que tiene que jugar un playoff, y las exigencias son distintas, ¿no? Entonces, es lo que más dudas puede llegar a generar a mí, ¿no? La del punto defensivo que va a tener y eso, la cantidad de tiros que va a poder asumir, ¿no? Está claro que, hombre, de primeras, entiendo yo que Sito, tanto hablará con él, con sus compañeros, y dirá, oye, este chico necesita precisamente eso, tiros para entrar en calor y para aportar. Ya dependiendo de cómo se gestionen esos roles, por ejemplo, Radebo, que en estos últimos partidos estaba lanzando muchísimo, a lo mejor su cantidad de tiros va a disminuir considerablemente. No creo que, por ejemplo, que bajen mucho los de Julius, quizá ponerlos en quintetos distintos, con eso es con lo que va a tener que jugar Sito. Sí. Y esto es un cotilleo. En el entrenamiento de hoy, Jalen Hans se ha tirado hasta las zapatillas, pero ha metido hasta las zapatillas. Y estaban todos los jugadores Buena señal. sorprendidos. Sí, estaban todos. Y eso que viene pues con el jet lag del vuelo, ¿no? Además, Sí, sí. eh, algo acatarrado, me parece, del vuelo y tal. Pero bueno, que está perfectamente. Si no pasa Mm. nada raro con transfer y Ante esas Andorra, cosas, sí. entiendo que ya está. Jugará en Andorra, ¿no? Mm. Pero con defensas encima de Jonah Radebo y Howard Ross, ¿no? Es lo que ha sorprendido a sus compañeros de, madre mía, este tío mete, ¿eh? Y es que ayer, bueno, ayer, no, ayer y varios días atrás viendo también vídeos de él y pues, me salió un amistoso que era en la pretemporada del curso pasado frente al Real Madrid, Ah, que vi es un que lo subiste a amistoso, redes. sí, que es un amistoso, pero que si te pones a ver cómo le defienden Facu y a Valde y los triples que le meten en la cara, son impresionantes la capacidad que tiene este chico para tirar de 9 metros encima de un defensor y anotarlo. O sea, que es un jugador que si le dejas tiros los va a notar, pero claro, es lo que te has dicho. Vamos a ver cómo lo reciben sus dos compañeros, sobre todo eso, Radebo que estaba tirando ahora un poquito más, de Julius que está siendo totalmente líder en ataque, otros tiradores también, Kelan Martin, que es un juego que también necesita tiros para estar en calor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y claro, mucha gente me estaba comentando en redes que yo ya intento contestar en los canales de la pizarra, ¿no? Ya sea en Instagram o sea en YouTube. Mm, Claro, es que ahora que qué buena plantilla queda, porque además vamos a incorporar también a Kaiser Gates. Bueno, la gente tiene que darse cuenta que tú puedes inscribir en ACB solamente a dos extracomunitarios por partido. claro. Y Mm. ahora el equipo tiene de extracomunitario a Ay, Jalen Hans y a Kellan Martin. Con lo cual, si llega Kaiser Gates, que todavía ni siquiera ha empezado a entrenar, tienes que dejar a un extracomunitario fuera. mm, A ver, quizá en un partido o en el último de fase regular, que quedan 8 jornadas, si ya está todo decidido, quizás Sito, que además mencionaba en sala de prensa el otro día que Kaiser Gates tenía muchas ganas de jugar y que ojalá llegase para jugar algo al final de temporada, pues quizá por ese esfuerzo, por premiarte, porque ha sido una faena lesionarte y lo ha pasado todo el mundo muy mal. mm. Quizá por eso le dé algunos minutos, pero en un playoff o en un partido en el que te estés jugando algo, a mí se me haría raro
estando todo el mundo sano, quitar a Jalen Hans, siendo que no está Dylan Ennis, o quitar a Kellan Martin para meter a un jugador, me refiero si te estás jugando algo, ¿eh? Sí, Como sí, un partido de playoff o algo, como Kaiser, que le queremos muchísimo, pero que ha estado todo el año parado y que necesita tiempo de rodaje para volver. Y hay que tener en cuenta que tampoco hay que correr riesgos porque es un jugador que tiene contrato para el año que viene y que sí, y que empezaría la pretemporada con normalidad y todo normal, ¿no? Entonces, sí, que hay sí. mucha gente que creo que en el tema extracomunitarios no se está dando mucha cuenta de que solamente puedes inscribir a dos. Sí, si es que eso al final dependerá de las necesidades con las que llegues a ese tramo de temporada. Oye, que a lo mejor tienes a Nakis con problemas físicos y oye, el propio Kellan Martin se tiene algunas molestias, pues si puede volver que ese Case lo hará. Pero en caso de que tanto Kellan Martin como Hans estén bien físicamente, lógicamente no se va a forzar, no se va a correr riesgos con un jugador que, como tú dices, tiene contrato para el año que viene y que no ha jugado en todo el año, ¿no? Que al final, pues, aunque ya conozcas el juego de Sito, a ver de tus compañeros, ese ritmo de partido, además de playoff, no lo vas a tener. Pero bueno, yo creo que eso vamos a ver cómo pasan las jornadas, qué jugador llega mejor, peor físicamente, pero si llegan todos bien, yo también soy partidario de que, bueno, pues a Kaiser Gates no se le fuerce y creo que también está en esa parte el staff técnico y el médico, ¿no? Oye, si el jugador quiere jugar y puede, lo hará, pero que tampoco va a ser una urgencia, no lo vamos a sacar a la pista, pues eso, con inmediatez, porque tampoco es necesario si que la Martin siga a este nivel y si Hansen desde el primer momento bien, así que eso es. Estamos a mitad de abril, lleva parado desde septiembre, fue operado el último día de septiembre, si no me equivoco, no sé si fue el 30 de septiembre o el 1 de octubre, y lleva fuera desde entonces, no ha entrenado, le vemos en los partidos, ¿no? Tanto en el descanso como antes del partido hacer Ah, tiros y sí, demás, espectáculo pero lo de que es triples, sí. correr o impacto o entrenamiento con sus Eso es compañeros, eso todavía no lo distinto. ha tenido. Entonces, que no hay ninguna prisa. El jugador evidentemente tiene toda la ilusión del mundo y las ganas por volver y nosotros de verlo, pero que no van a forzar ninguna situación teniendo las posiciones cubiertas. Claro, eso es, y es que no veo una tontería. Eso quiere decir que al final entiendo que la gente tenga la ilusión de ver a Casey Gate, pero que si es que tal y como estás en la tabla y como está teniendo que era Martin, que es el sustituto natural, por así decirlo, no veo yo tampoco la urgencia, que como repito, se puede dar a lo mejor, que algún jugador tenga problemas físicos y ahí ya se planteará quién es el descarte. Porque si hay problemas en el 4 oye, a lo mejor si no tienes a Nakis, tampoco tienes a Rubén o Will tiene algún problema más, que eso puede pasar, oye, pues a lo mejor sí que te planteas hacer un descarte, tienes esa posibilidad, ¿no? Bendito problema, ¿no? Tener la mayor cantidad de jugadores disponibles. Pues sí. Entonces, en resumidas cuentas, llega Jalen Hans, Dylan Ennis se pierde lo que resta de temporada y pasará por por el quirófano. El grupo ya tiene dos extracomunitarios, con Jalen Hans y con Kellan Martin. Por cierto, Jalen Hans, repito, no está pensado que haga el base. Tienes a Forrest, tienes a De Julius y en todo caso tienes a Howard San Ross. Mm. Puede haber situaciones puntuales de partido o jugadores con molestias y entonces eso puede cambiar, ¿no? Cualquier cosa. Sí. Siempre dice Alejandro que él ficha jugadores que puedan hacer dos posiciones. Cubrir De hecho, varias. todos los Mm. jugadores del equipo, quizá menos Kate y menos Keikok, todos los demás pueden hacerte dos posiciones y con Sí. eso se cubren un poco porque quizá luego si lo necesitas no puedes ir al mercado, ¿no? Pero esas serían un poco los titulares a día Mm. de hoy. El resto, para empezar a comentar la que ha sido la victoria número 19 con un protagonista, evidentemente, es David de Julius con ese partido histórico que ha entrado en los récords de la Liga CB porque hacía muchísimo tiempo que no veíamos a un jugador en Liga Andesa que hiciese más de 30 puntos y más de 10 asistencias en un partido. Entra en el grupo de los elegidos en los que está Petrovic, André Turner, Juan Carlos Navarro Agarro. y me falta uno, que ahora no me acuerdo quién era, pero eran cuatro y de Julius era el quinto. Un partido de locura, 72 puntos en una semana, David de Julius.
Sí, no, no, y eso, a la altura de nombres muy históricos, la sensación de que controla el juego cuando él quiere, la sensación de que por momentos iba andando y cuando él ha apretado un poquito volvió a aumentar la diferencia. Es cierto que el rival es Covilhã Granada, que es el colista, pero bueno, es un partido de liga andesa y hacerlo en esta liga nunca es fácil y eso, la capacidad que tiene para cambiar el ritmo de un partido cuando él quiere, los 41 que le mete al PAOK, ese último cuarto de, no sé si son 12 puntos seguidos, es un disparate. Y eso, un jugador que estamos disfrutando de una barbaridad, es una suerte tenerlo aquí y que al final veo mucha gente amargándose, pegándose azotes de que qué lástima que se vaya ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa con él a final de temporada, tiene un más uno, lógicamente está difícil porque si sigue a este ritmo y yo creo que la balanza se va a decantar de que tenga mejores o peores ofertas, dependiendo de lo que haga en un hipotético playoff, porque si ahí el juego rinde bien, pues lógicamente habrá equipos que les atraiga mucho más o que se la quieran jugar. Al final no deja de ser un base que experiencia en Euroliga tiene muy poquita, el curso pasado en Maccabi, y que, y que salió como salió, ¿no? Hemos visto partidos contra Facu que le deja seco, entonces le falta todavía, creo que mayor regularidad y sobre todo eso, en partidos grandes, sobresalirse, ¿no? Creo que, bueno, el de Pau ya fue un indicio de lo que puede llegar a hacer, pero, oye, tiene dos partidos pendientes ahí, tanto frente al Madrid como contra Baskonia, que ahí él creo que se puede lucir y si esos partidos lo hace bien y como digo, el playoff también, pues lógicamente será más difícil retenerlo. Que no, pues oye, disfrutarlo aquí año que viene sería una variedad. En cualquier caso, dice mucho del jugador que espere, que se quiera esperar hasta final de temporada para ver si finalmente se queda o no. Y lo que te digo, un auténtico jugadorazo y yo no recuerdo un base que tenga la capacidad de controlar tanto el juego como él aquí en el UCAM Murcia. De hecho, decía Sito que a lo largo de estos años ha tenido muchos jugadores que hagan esa cantidad de puntos. Pues sin ir más Mm, lejos, Askia Booker, por ejemplo, ¿no? Que es un sí, perfil de jugador muy, muy ofensivo, pero que ahora David de Julius estaba empezando a entender cómo se juega en la liga andesa, es capaz de, además de hacer 30 puntos, 31, dar 11 asistencias. sí, Es importante para su equipo, para que su equipo gane, que muchas veces lo vemos en Bocic todos los días o en cualquier otro jugador, ¿no? Se sí, sí, van a sí, unos números increíbles, pero no son suficientes para que su equipo gane. eso es. Con De Julius sí que está pasando. De hecho, bueno, ha sido MVP de la jornada y lleva tres Tres. galardones de mejor jugador de la semana, que es el único jugador de toda la liga que ha ganado el MVP tres veces. Hay otros que llevan dos, pero nadie lleva tres. Solamente De Julius fue MVP en la jornada 3 en Tres. Tenerife, en la jornada 23 y en la jornada 26. O sea que su Mm, tramo final es un espectáculo. Quizá mejor la segunda vuelta que la primera en cuanto a números, ¿eh? Que también me parece determinante la primera vuelta que hizo para mm. consolidar al equipo arriba. Pero está siendo un espectáculo el cómo se echa al equipo a la espalda en Manresa para ganar, Sí, sí, sí. lo que hizo contra PAOK, el otro día también en momentos muy importantes, que a veces no es el qué, sino el cómo y el cuándo lo hace, ¿no? Que es lo que Eso es. creo que hace que destaque tanto David de Julius. Y sobre su futuro, es que a mí me hace mucha gracia leer muchas cosas y aquí me quiero poner un poco seria, sé que seguramente no debería decir esto, pero no me voy a quedar callada. Lo Yo quiero respeto. pedir respeto, de verdad, yo quiero pedir respeto. Entiendo que hay mucha gente a la que no le gustemos, me parece bien, me parece lógico. Entiendo que haya personas que nos critiquen o me critiquen, también me parece normal. Hay personas que nos silencian y parece que lo que decimos en nuestros portales, medios, ventanas, no ha existido, no lo hemos dicho, ok, me parece bien, pero sobre todo yo pido respeto de cara a la apropiación de informaciones. Desde febrero, David de Julius, en este caso, voy a poner el caso de David de Julius, pero es que como son muchas cosas que al final ya me hacen estallar, voy a poner Mm. el caso de David de Julius. David de Julius se sienta en la pizarra y dice, hay sintonía por las dos partes y nos vamos a reunir ahora para seguir juntos. Es que eso lo dice él en la pizarra. Y a raíz de ahí,
por nuestras informaciones, nosotros venimos contando desde febrero que el jugador, teniendo también como referente y como ídolo a Facu Campazo y lo que hizo Facu Campazo en Murcia y que estuvo 2 años, el jugador tiene una predisposición para sentarse a hablar, para ver qué proyecto se le ofrece a Murcia. Murcia va tercero y ver que es un proyecto sólido. Sobre todo se agarra a cómo este tipo de jugadores con Sito crecen de manera exponencial y tiene Mm. ejemplos de que salen y no rinden tanto. Él quiere ver también, pues eso, qué proyecto se le va a ofrecer aquí. No hemos dicho que 100% se vaya a quedar. Llevamos diciendo esto, que nosotros pensamos, y esto fue hace 2 semanas, si tuviese que yo decir ahora sí o no, yo Mm. creo que ahora mismo su respuesta es sí. Es verdad que él ahora ha hecho 72 puntos en una semana. Si sigue haciendo eso y hace un playoff espectacular, pues Claro, es más difícil. evidentemente tendrá ofertas. Eso no quiere decir que se vaya a ir. Yo, por la información que tengo y el feedback que te da cuando hablas con el jugador, es que no es tanta prioridad el dinero en estos momentos de su carrera. Él tiene 26 años. Evidentemente hay ofertas que no se pueden rechazar, pero no creo que su decisión se vaya a tomar por el dinero. Él es un jugador muy ambicioso, muy perfeccionista, no tiene prisa para hacer nada y veremos lo que pasa. Ahora hay mucha gente que dice, ya ha renovado, noticia nuestra, no hay novedad. No se ha No, ejecutado el +1, a 15 de abril no hay nada. Y otra opción que puede pasar es que se ejecute ese +1 para que después alguien pague la cláusula y se vaya. Que esto ya que lo han tampoco, hecho que más tampoco, jugadores a lo largo de la liga, algo que tampoco nos podría tampoco ha extrañar. ocurrido. Pero tampoco ha ocurrido. Aclararlo también a la gente. Que O sea, tampoco ha la ocurrido eso. información es, ¿se queda o se va? A día de hoy no lo sabemos. La situación no ha cambiado con respecto a lo que llevamos contando en las últimas semanas y lo que el propio jugador ha dicho. Mm. Predisposición por las dos partes de continuar juntos, hay un +1, se van a sentar a hablar, se habrán sentado ya Mm. y esa decisión se tomará a final de temporada, pero él está muy contento aquí y evidentemente hay opciones de que siga. Pero si Sí, tú estás haciendo 72 puntos y 20 asistencias en 4 días, pues hombre, pero ¿quién no te va a llamar? lógicamente, él está centrado en acabar la temporada. De hecho, me dicen que es de los jugadores más comprometidos de la plantilla, solo por Sí, sí. detrás de los líderes, o sea que eso son palabras mayores. Y lógicamente yo te puedo decir que le han tocado la puerta varios equipos de Florida, pero como le tocan a muchísimos jugadores. Ahora, que te cuadre o que lo que te ofrezcan sea lo que tú quieres, eso es otra cosa. ¿No? Porque te puede ofrecer, oye, cualquier equipo Euroliga de la parte de abajo o de la parte de arriba y en un rol de suplente. Eso a lo mejor a ti no te convence. Entonces, al final le tiene que valorar todo, la importancia que tiene aquí, esa confianza que le brinda a Sito para ser el líder de un proyecto. Es lo que él tiene que ver y ya ha probado precisamente eso, ser un base de rotación en Maccabi, que no le ha salido bien. Ahora, que queda mucho, quedan, como te he dicho, 2 partidos importantísimos frente a Baskonia y frente al Real Madrid fuera, donde él se puede lucir. Y si lo hace, pues oye, habrá más equipos interesados o que quieran ofrecerle un rol más importante, que es lo que precisamente Al él hilo quiere, de ¿no? esto, perdona, que también han salido informaciones de que ya Baskonia se ha puesto en contacto con el jugador, con su entorno, entiendo. Yo puedo decir a 15 de abril que eso no es cierto. Y Nadie de yo- Baskonia se ha puesto en eso es. contacto con el jugador o con su entorno, agente y demás de cara a una negociación para el año que viene. No quiere Sí, decir sí. esto que no vaya a ir a Baskonia. Digo que a Eh, 15 de abril no. no, no es de los equipos que me han dicho a mí, o sea que estoy de acuerdo contigo. O sea, no es Baskonia de esos equipos que ha podido llamar a la puerta, pero como te digo, que lógicamente este partido frente a Baskonia, frente al Real Madrid, donde tú te puedes lucir, un playoff por delante, que dependiendo de lo que haga ese jugador en playoff, pues oye, pues es que lo vimos aquí con el caso de Sliva, hizo un temporadón, pero él, oye, Donde no explotas en el tenía playoff y cuando le llaman es en el playoff. exactamente, no tenía la decisión clara. A lo mejor se hubiese quedado sin el playoff, no hubiese rendido o se hubiese recuperado mejor de sus lesiones a la costilla. Nunca lo sabremos, pero que al final, si tú destacas en un playoff y en partidos importantes, lógicamente, pues a finales de junio te llamarán mejores equipos y ofreciéndote un rol más importante que si haces 2 partidos buenos, 2 partidos malos, 2 partidos buenos, 2 partidos malos. Eso es lógico, ha pasado toda la vida, pero lo importante, que De Julius está súper centrado, es de los jugadores más comprometidos posiblemente, y además es que solo tienes que verlo en la pista, así que
tranquilidad, vamos a esperar, vamos a disfrutar lo que queda de temporada y oye, si luego acaba haciendo 2 más 1, genial, que no, pues oye, incluso a lo mejor puedo recibir un dinero, quién sabe. Entonces, como tiene ese +1 ahí pendiente, vamos a ver. Yo de momento no me la jugaría, pero bueno, la información, como tú dices, es que no tiene nada de aceptado ya, ni nada. Hasta final de temporada no se va a tomar ninguna decisión. Y cuando preguntamos a Alejandro en la última rueda de prensa que si ya tenía renovaciones firmadas, bueno, él Mm, dijo que ellos están todo el tiempo en mercado y tienen que tener ya cosas miradas por si este o sí. aquel, pongan los nombres que quiera la gente, se van del equipo, ¿no? Y una muestra de estar en mercado 24/7 es también la rapidez con la que se ficha el sustituto de Dylan Ennis, que al final Dylan Ennis se pierde el miércoles la eliminatoria contra el PAOK, el domingo no juega contra Covirán Granada y hoy miércoles Jalen Hans ya ha entrenado con el equipo. Entonces eso te habla también de la solidez, ¿no? Y de lo controlado que tiene la dirección deportiva, el staff y demás el mercado, que eso habla también Que- muy bien del proyecto, que el equipo va sí. tercero, pero si te paras a mirar los últimos 5 años, el proyecto económicamente no lo sé, pero en cuanto a crecimiento es increíble. Es que yo creo que eso es lo más importante y veo al final a muchas personas que es normal, ¿no? Llevamos un poco las manos a la cabeza de que, oye, pues ahora Dylan no va a estar, ahora falta este, se nos va el otro. Y yo creo que lo que hay que valorar precisamente es eso, que es que hace 2 años, o el año pasado cuando se va Kurus, hace 2 cuando se va Leva, ¿quién te iba a decir que en la temporada 25-26 ibas a estar tercero, faltando 8 jornadas y con claras aspiraciones a ser cabeza de serie, ¿no? Que al final lo que hay que ver es que la dirección deportiva se sigue moviendo de maravilla y cuando se va un jugador enseguida viene otro y siempre cumple y siempre tiene nivel, atento a cualquier oportunidad de mercado y creo que eso es lo que hay que valorar, que al final esté quien esté, el equipo va a funcionar y va a estar ahí arriba peleando por cosas. Creo que al final nos hacemos todos unos dramas que no Mira, son hasta hace lógicos. 8 o 9 meses no sabíamos quién era David de Julius. Si se va, Claro, ojalá se quede. No, a mí no me sorprendería que se quede, no me sorprendería que se vaya, si se va mala suerte, pero pero seguro que Alejandro ya está otro viendo otro vendrá, parecido. ¿sabes? Otro que no conozcamos. A Dustin Sleva, ¿quién lo conocía? A Keiko, venía sin jugar. O Exactamente. sea, yo sinceramente creo que con lo que tenemos que cruzar los dedos es con que una Euroliga no se lleve a Alejandro Gómez. Exactamente. Y otra cosa más que quiero apuntar ya, que sé que la gente de Murcia sí, al final sí da más credibilidad y sabe lo que hay, pero mucha gente de fuera, cuando pongo las cifras de que se cubre con el dinero de Dani García y que con la decisión de China se cubre ese fichaje de Jalen Hart, parece que No, se mienten, han ¿no? Yo es quedado que, con que Jalen Hans va a cobrar lo de Dani García solo. La parte de China de tu información claro, la han quiero sacado de decir la que el ecuación. jugador recibe una decisión alta también de lo que cobra en China, más se cubre aparte con ese dinero que deja Dani García. Pero lo que quiero decir es que el club no hace una inversión extra, sino que se cubre las espaldas con lo que ya tiene. Por eso te quiero decir que la ambición económica, el presupuesto es el que es, no crece a lo largo de la temporada. Entonces también es una dificultad añadida que tiene la dirección deportiva de aquí de UCAM Murcia y por eso también hay que darle valor a ese tipo de fichaje, ¿no? Y seguir disfrutando, porque el equipo lleva 19 victorias, está a 2 de alcanzar el récord, de igualarlo, que está en Mm, 21 y quedan 8. Es verdad que a mí después de la Copa el equipo no me transmite lo mismo, pero sigue ganando. que estoy convencida de que todos pasan baches y que creo que ese Mm, bache ya lo han pasado y que están todos, o la mayoría, con una ambición muy grande por lo que viene, ¿no? Quieren quedar lo más arriba posible. El otro día hacía yo el cuadro del playoff, ¿no? Para que la gente lo tenga en la cabeza. Primero contra octavo y cuarto contra quinto van por un lado del cuadro. Segundo contra séptimo y tercero contra sexto van por el otro lado del cuadro. A mí todo lo que sea evitar al Real Madrid, quiero el vale, otro lado del cuadro. Y además, si la tercero. clasificación se parase ahora, irían por un lado del cuadro. Real Madrid, Unicaja, Baskonia, Barça. Y por Mm, el otro lado, Valencia contra Juventud y UCAM Murcia contra el Tenerife. Tenerife. Firmo, firmo, o sea, firmo. Quedan 8 jornadas, puede pasar cualquier cosa. El Queda UCAM mucho, sí. Murcia tiene que recibir en el Palacio a Unicaja y a Tenerife, tiene que ir a la pista del Real Madrid, La tiene de que ir a Baskonia. Baskonia, a Vitoria, que ahí se puede dirimir la tercera plaza. Creo Sí. que entre el cuarto, el quinto y el sexto ya hay 2 victorias de margen. Mm, Alcanzar el primero también es muy complicado,
pero oye, que entre el segundo y el quinto, sobre todo el segundo y el tercero, vamos a ver ahí, y entre el tercero y el cuarto igual. Que lo importante, yo digo que es evitar al ir por el lado del cuadro el Real Madrid. Yo también, yo creo que hacer el cero. Sé que el segundo es difícil superar a Valencia, pero afianzar la tercera plaza, además ese partido frente a Baskonia va a ser clave, va a ser importante para tus aspiraciones de cara a avanzar cuantas más rondas posibles. Sí. Yo le decía hoy a un amigo, si no somos terceros, quiero ser sexto. Sí, está claro, sí, sí, sí. Porque el lado del cuadro es el mismo. Cuarto no Claro, quiero ser y quinto tampoco porque ya te toca ese lado del cuadro y eso es. no, Y sin no factor querría. cancha y... Partido contra Moraván Andorra este sábado. Yo soy de las que piensa que en estos tramos de calendario prefiero jugar contra los equipos de arriba que contra los de abajo que se están jugando la vida. Los de Tabac ganaron la semana pasada en la pista Sí, de Breogán, Breogán, Breogán. en Lugo. Tienen muchísimo talento en el exterior. Best, que no estaba haciendo mucho, es el MVP Sí, determinante para ganar en Lugo. Tienen a Shannon Evans, tienen a Rice, Castañeda, que también se está sumando a la anotación. Bueno, tienen mucho talento en los sí. pequeños. Creo que son algo más flojos en el interior. Y vamos a ver, el Luca Murcia, tengo muchas ganas de ver a Jalen Dos, Hans y ver ese contexto, ¿no? Del que hablábamos, de a ver cómo lo recibe el equipo. Y de todo sí. eso, pues lo comentamos aquí la semana que viene. Sí, te hago dos apuntes rápidos si Ah, quieres, que dale. es que Rayeste puede volver, que ya lo dijo ¿Es Sito la verdad? semana pasada, que puede enfrentar a Andorra y que además si se gana, igualas tu récord de victorias como visitante, que se hizo el año pasado con 9 y si ganas frente a Andorra, lo igualas. Así que fíjate, quedando 3 Y jornadas se fuera de casa. superan el récord de victoria, o sea, se superan las victorias consecutivas. Puede ser que Sí, sea, también, con se haya 6 igualado, justo, ahora está en 5 y si con se 6 gana son 6. Y te Así quedas a que una de tu mejor registro en la CB. O sea que fíjate si te juegas cosas el sábado. temporada de récords y temporada de apuntar Eso muchas es, cosas en una libreta para no olvidarlas. Y si no, como justo. digo, aquí en la pizarra las recordaremos todas. Jaime, un abrazo. Nada, a ti. Muchas gracias. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire.